Jesús. Tú eres bueno, porque tú nos formas, porque tú fortaleces nuestra alma y nos motivas a amarte, Señor, revelándote nuestra vida cada momento, cada segundo. Que hasta en los momentos difíciles, en los momentos complicados que nos toca afrontar, tú los usas para que nosotros aprendamos a conocerte mucho más. Señor, que en este día, juntos como iglesia, como tu cuerpo, como tu pueblo santo, podamos adorarte y alabarte juntos en armonía, Señor, y que de esa manera podamos deleitarnos y gozarnos en tu presencia, Señor. Padre, síguenos edificando por medio de tu palabra, que tengamos esa hambre y sed por tu palabra, Señor, que sea un deleite, una pasión, un gran esmero, Señor, en nosotros de devorar tu palabra para producir esa santidad, ese temor, ese respeto profundo en nuestras vidas hacia ti, Señor. Ayúdanos, Señor, el día de hoy a todos aquellos, tanto los que estamos delante de tu pueblo, Señor, como aquellos que están delante de nosotros, Señor. Porque todos necesitamos de tu gracia, todos necesitamos de tu espíritu, todos necesitamos de tu asistencia. Todos, Señor, estamos para honra y gloria de tu nombre en este día, Señor. Celebrando tu resurrección, celebrando tu poderío, celebrando, Señor, tu gran victoria sobre la muerte y el pecado, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Dios es bueno. Vamos a Jueces 1, versículo 1, que ha sido nuestro texto base en esta serie de Conviviendo con los Cananeos. Pero esta vez lo vamos a tomar solamente hasta el versículo 18. Porque escudriñando e indagando mucho más en este pasaje, cuando nosotros vamos de la mano del Espíritu Santo mirando cada aspecto, cada detalle que en las Escrituras aparece, somos edificados. Yo siempre he dicho que todo lo que aparece en las Escrituras no está puesto ni por capricho de Dios, ni por capricho de los instrumentos que Dios usó para dejarnos estas verdades, para dejarnos estos relatos, estas historias. Que todo tiene un propósito y está allí para nuestra edificación, como lo dice Pablo a Timoteo, que toda la palabra de Dios es útil para inspirar, para corregir, para disciplinar, para enseñar al pueblo de Dios. Y hay aspectos que hasta parecen insignificantes o solamente usted cree que están allí simplemente por un dato histórico, para meternos en un contexto quizás del momento, pero cuando vemos las cosas a la luz de la lupa del Espíritu Santo, con la iluminación que nos entrega, podemos ser edificados hasta en detalles que a lo mejor para muchos pasan desapercibidos o pasan de largo, porque lo ven como que irrelevante, no le ven nada aparentemente, no encuentran una perla allí. Y así como yo siempre he dicho que la palabra de Dios es como el mar, y cuando tú te sumerges en el mar ves un ecosistema, ves un mundo hermoso, espectacular, muy lindo, y que muchas veces atesora perlas, tesoros. En los lugares en los que las personas menos se lo esperan, allí pueden encontrar algo valioso. Así lo he visto a lo largo del tiempo cuando veo noticias de que un buceador, un turista haciendo buceo en tal playa, encontró, entre comillas, por casualidad, una pieza de tal cosa valorada de no sé cuántos millones de dólares. O importante para la historia que estaba perdida. O sea, en momentos y en lugares donde las personas no están ni siquiera pendientes de encontrar su tesoro, sino simplemente están hasta de turista disfrutando, se han encontrado perlas en lo natural que tienen un valor grande. Pues nosotros los creyentes no andamos de turistas en el cristianismo, ni mucho menos andamos de turistas visitando la Biblia. Vamos con la intención de conocer a Dios, vamos con la intención de encontrar estas perlas que allí se encuentran, a diferencia del ejemplo que acabo de poner. Pero nos puede ocurrir como en el caso que yo puse ahorita del turista, que en los lugares menos esperados podemos encontrar verdades que quizás ya las sabemos, pero bajo esta connotación y bajo este contexto pues nos apuntalan mejor nuestro discernimiento. Y aquí vamos a ver precisamente unos aspectos muy interesantes y son edificantes. Después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor: ¿cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a los cananeos?
Señor contestó: Judá, porque yo le he dado la victoria sobre la tierra. Entonces los hombres de Judá les dijeron a sus parientes de la tribu de Simeón: vengan con nosotros a luchar contra los cananeos que viven en el territorio que se nos asignó. Esto ya lo vimos, de por qué Dios dijo que debía ser Judá. Y entonces los hombres de Judá les dijeron a sus parientes de la tribu de Simeón: vengan con nosotros a luchar contra los cananeos que viven en el territorio que se nos asignó, y después nosotros los ayudaremos a ustedes a conquistar su territorio. Así que los hombres de Simeón fueron con los de Judá. Cuando los hombres de Judá atacaron, el Señor les dio la victoria sobre los cananeos y los fereceos, y mataron a 10,000 guerreros enemigos en la ciudad de Bezek. Y aquí es donde hoy vamos a mirar, bajo la iluminación del Espíritu Santo, las ciudades que fueron atacadas y que fueron conquistadas. Ya hemos mirado que en este capítulo 1, porque básicamente ha sido todo el capítulo lo que el Señor nos ha dado como base para esta serie hermosa de Conviviendo con los Cananeos. Básicamente podemos dividir el capítulo en dos partes. En la primera parte, donde Israel atacó y conquistó y eliminó a sus enemigos y tuvo realmente posesión de la tierra, y básicamente en la otra mitad del capítulo, donde Israel atacó y digamos que tuvo una conquista parcial, porque controló y dominó el territorio, pero no eliminó a sus enemigos, que ya eso lo hemos mirado en los capítulos anteriores de esta serie. Pero acá salen varias ciudades que están en esta primera parte, que fueron conquistadas y no están aquí, como ya lo dije, por simple capricho del autor, para que podamos entender históricamente hablando qué fue lo que ocurrió. Como ya lo dije, cada detalle que encontramos en las Escrituras, cuando nosotros vamos humillados al trono de la gracia a pedir: Señor, ilumina mi entendimiento, yo quiero ver las verdades de tu palabra, encontramos perlas. Y a mí el Señor me empezó a alumbrar cada una de estas ciudades que encontramos acá, y vamos a mirar la primera, que es la ciudad de Bezek. Dice acá que los de Judá atacaron y mataron a 10,000 guerreros mientras estaban en la ciudad de Bezek. Bezek significa, es una palabra hebrea, significa siembra. Eso es lo que significa siembra. El nombre de la ciudad se llamaba Siembra. Así de sencillo. Y esto tiene una doble connotación bastante interesante. Y es que si estamos entendiendo que en este caso, en este mensaje, la ciudad, la tierra prometida, representa el nuevo estado de nuestra alma, de nuestra vida, de nuestra mente, de todo nuestro ser, que ya no es territorio de Faraón y de Egipto, ya no es desértico, sino que ahora empieza a dar un fruto de abundancia para Dios, y que tenemos estos cananeos que buscan quedarse conviviendo con nosotros para afectarnos en el tiempo. Pues evidentemente la ciudad de Bezek, o este aspecto fundamental de nuestra vida, tiene que cambiar, tiene que verse un cambio, porque en esta ciudad tenía este nombre porque históricamente hablando, en esta ciudad era donde se cultivaba el alimento. Era una ciudad precisamente agrícola importante para los cananeos. Y para nosotros entonces en este tiempo, ¿cómo adaptamos nosotros esto a nuestra vida? Pues que tenemos que tener realmente un cambio en la siembra que nosotros hacemos en nuestra vida. Y siempre que hablamos de siembra hoy día en el contexto cristiano evangélico, siempre lastimosamente lo asocian a dinero. Porque gracias al mal llamado evangelio de la prosperidad, siempre todo lo que se asocia a siembra es definido como dinero, como ofrendas. Pero realmente, aunque involucra, no es exclusivamente del dinero, sino que nosotros teníamos un proceder, nuestra forma de pensar tenía un proceder, nuestra forma de actuar tenía un proceder, que era movido por la cosmovisión que teníamos antes, y ahora esto cambia. Y yo quiero que vayamos a Gálatas 6, versículo 2. Voy a estar leyendo la NTV. La ciudad de Bezek fue conquistada. Fue la primera ciudad que fue conquistada en ese primer ataque de parte de los israelitas con la tribu de Judá. Y que por lo tanto, la primera connotación que tenemos que tener es que
al ellos atacar militarmente la ciudad de Bezek, le estaban cortando los suministros a los cananeos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que esto iba para largo. Esto ya iba para largo. Recordemos que en este punto Josué ya no estaba vivo. Así que esta conquista duró tiempo. Y ellos sabían pues que si le quitaban el suministro de alimentos, si le cortaban la provisión al ejército contrario, en el tiempo no iban a tener las fuerzas para luchar. Entonces esto es estratégico porque tú tienes que estar consciente dónde está lo que alimenta a los cananeos de tu vida. ¿Qué es lo que alimenta a los cananeos? Tú tienes que cortarle ese suministro a los cananeos. Tú tienes que dejar de alimentarlo, porque si no va a ser una lucha en la que al final de cuentas por cansancio tú te vas a ver derrotado, porque el enemigo siempre se está alimentando. Entonces tú y yo tenemos que identificar qué cosas alimentan a los diferentes cananeos que hemos estado mirando, que el Señor ha observado en nuestra vida, para que tomemos cartas en el asunto y empecemos por algo tan básico y elemental como número 1, ya lo identificaste. Número 2, ahora identifica qué es lo que alimenta, qué es lo que fortalece a esos cananeos y córtales el suministro. Ataca la ciudad de Bezek, que es esa siembra, que es de donde ellos se alimentan. Y la otra connotación que encontramos acá con esta ciudad, la ciudad de Bezek, la encontramos en Gálatas 6, versículo 2, porque dice: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Esto es totalmente contrario en el mundo, porque en el mundo cada quien busca lo suyo propio. Pablo dice también en Filipenses: no seáis egoístas. En el mundo a la gente no le interesa el bienestar del prójimo. Pastor, pero los políticos dicen que están para servir al pueblo. Eso es falso. Los políticos, eso lo vemos en los actos de corrupción en los que muchos líderes están envueltos una vez que se descubren. Que lo que se valen es de un buen discurso, de lo que se valen es de la necesidad de los otros para beneficio propio. Y eso es egoísta. Ni siquiera cuando los políticos están en campaña y supuestamente cumplen promesas de campaña, lo hacen realmente por el beneficio del pueblo. Lo hacen para seguir manteniendo su propia imagen y su propia reputación, para ellos poder seguir beneficiándose de alguna manera. Esa es la verdad. Esa es la naturaleza del ser humano antes de Cristo, y tenemos que combatirla. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Pues precisamente todo lo contrario al egocentrismo. Ayúdense a llevar los unos la carga de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Pues cada uno es responsable de su propia conducta. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios, escuchen, deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Esto es un principio que está establecido en las Escrituras, que ha sido malversado, que ha sido estirado, que ha sido abusado por muchos hoy día, pero es un principio establecido en las Escrituras, puesto por Dios mismo. Es un mandamiento apostólico, si usted lo quiere ver así, porque esta carta la escribió Pablo. Y aquí está diciendo que aquellos que son enseñados en la palabra deberían de proveer para las necesidades de aquellos a quienes les está enseñando la palabra, de quiénes son sus pastores, quiénes son sus maestros. Esto es un principio de vida. Está así, establecido. Pero no hay que abusar de esto, que es la otra contraparte que hoy día se ve. Y los que reciben enseñanzas de la palabra de Dios deberían proveer, dice deberían, poniéndolo como un deber cristiano, no como algo opcional. Deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Y dice luego, que es un versículo que básicamente es bastante conocido y replicado por todo creyente: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Tenemos que entonces, para conquistar la ciudad de Bezek, cambiar lo que veníamos sembrando en el tiempo.
Y aquí ya yo me estoy refiriendo no solamente a nuestras vidas pasadas, de lo que hacíamos antes, nuestras acciones, nuestras palabras, porque ya muchos que me están escuchando tienen más de 10 años en el Evangelio. Pero inclusive dentro de nuestro caminar en Cristo tenemos que ver, como lo dice aquí, unos versículos más arriba, presta mucha atención a tu propio trabajo. Es decir, prestemos atención a lo que hemos sembrado en el tiempo que tenemos en Cristo, a ver si tenemos que cambiar algo de esa siembra, porque nosotros vamos a ser los beneficiados. Entonces la ciudad de Bezek es importante para luchar y vencer y derrotar a los cananeos para que no sigan conviviendo con nosotros. Es fundamental estas dos cosas. Número uno, cortarle el alimento, el sustento a los cananeos para que no puedan seguir sembrando, para que no puedan seguir cosechando y no puedan seguirte fortaleciendo. Y número dos, tenemos que nosotros también ver el tipo de siembra que estamos haciendo, el tipo de trato que estamos dando, porque como lo dice Pablo en el versículo 7, nadie puede burlarse de la justicia de Dios y por eso se va a cosechar todo lo que se siembra. Y esto le recordemos que Pablo se lo está diciendo a la iglesia de los Gálatas, una iglesia que ya tenía mucho tiempo establecida, que fue fundada por el apóstol Pablo, que tenía tiempo ya establecida, y le está diciendo: ustedes no tienen 2 días en el cristianismo, ustedes no son unos recién convertidos, pero les recuerdo que ustedes van a cosechar todo lo que han sembrado ahorita en Cristo. Entonces es momento de que nosotros verifiquemos, repasemos nuestra conducta en Cristo. En Cristo. Si usted tiene más tiempo en el Evangelio, pues más trabajo tiene. ¿Qué usted ha sembrado en el tiempo? ¿De qué forma lo ha sembrado? ¿Usted alguna vez se ha puesto a meditar en eso? ¿Usted se ha puesto a meditar en su caminar, Señor? ¿Está bien lo que he sembrado durante este periodo de tiempo? ¿Te ha parecido bien todo lo que yo he sembrado, de la forma en lo que he sembrado, en los sitios donde lo he sembrado? ¿Qué opinas tú de esa siembra? ¿Hemos hecho alguna vez ese tipo de oración? ¿Hemos tenido en nuestra comunión con Dios ese tipo de relación y de conversación con nuestro Maestro? ¿La hemos tenido presente? Yo creo que no. Creo que nunca nos hemos enfocado en realmente mirar esto, pero esto es fundamental. Y como ya lo acabo de decir, si ya tú identificaste los cananeos que pueden estar afectando tu vida y que no se quieren ir, sino que aparentemente están tranquilos con que tú los domines, pero tú te has puesto a mirar si ellos se continúan alimentando, así sea de a poquito, es suficiente para ellos, porque es cuestión de tiempo de que brinquen otra vez para tener el dominio. ¿Les estás cortando el suministro de alimentos o estás permitiendo que se sigan alimentando? Esto es fundamental. Esto es estrategia de guerra básica, cortarle los suministros al enemigo. Por eso es que en la guerra le cortan el suministro de alimentos, suministros de aguas, de electricidad o de cualquier otro medio que le pida al enemigo fortalecerse y mantenerse luchando. Por eso que en estos tiempos usted ve, y a Israel le pasó varias veces, que por juicio de Dios, por castigo de Dios, venían los enemigos y sitiaban la ciudad. Esto me hace recordar aquel pasaje donde había un hambre tan fuerte por un castigo de Dios a Israel, que Dios permitió que rodeasen la ciudad y se estaban comiendo los burros. La carne de burro valía 1 millonada. Los padres estaban pensando comerse a sus hijos de la mortandad, del hambre, de la hambruna tan grande que había allá. Eso es cuando en tiempos de Eliseo. Imagínense. ¿Y eso por qué? Porque los enemigos habían sitiado la ciudad. ¿Para qué? Para cortar los suministros, para que no se pudieran fortalecer y alimentar. Y aquí es exactamente lo que ellos hacen. Entonces nosotros tenemos que tener en consideración estas dos cosas. Tenemos que mirar la ciudad de Bezek, tenemos que conquistar la ciudad de Bezek en estas dos maneras. Es decir, cuando tú tienes control y dominio y te estás supervisando a ojo profundo, lo que estamos sembrando, lo que hemos venido sembrando, y quizás esta ha sido la razón de por qué ciertas cosas en nuestra vida no hemos realmente visto un cambio profundo,
o no hemos visto el beneficio, o no hemos visto quizás la respuesta a ciertas oraciones, porque quizás algo que hemos sembrado ha sido precisamente lo que impide esa respuesta eficaz que estamos esperando, porque hay que cambiar alguna siembra quizás. Me estoy refiriendo a la que nosotros hacemos, la que hemos visto acá en Gálatas 6, porque la palabra lo dice, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Tú no puedes pretender que vas a sembrar tomates y que vas a recibir cebollas, aunque estés orando por cebollas. Esto quiere decir que quizás muchas de las respuestas a las oraciones que nosotros venimos haciendo, quizás la respuesta a esas oraciones van a ser parte de lo que hemos cosechado en el tiempo. Y Dios usa esa cosecha como respuesta a nuestras oraciones. Me pediste cebolla, pues yo aquí sembraste cebolla hace un tiempo, y ya es momento, según la lluvia tardía y temprana que yo mando sobre tu vida, darte esa cebolla, que es la respuesta a tu oración. Dios puede hacer eso. Pero ¿cómo nos va a dar cebolla si toda la vida hemos venido sembrando tomate? O voy más allá, quizás tu oración es mucho más específica. Has sembrado cebolla, pero tu cebolla es blanca, pero en un punto tú estás pidiendo cebollas moradas. Es un pequeño cambio, es el mismo producto, lo conoces, pero estás pidiendo cebolla morada y has sembrado cebolla blanca. Y aquí lo dice, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Esto es fundamental. Así que vigilemos sobre lo que hemos sembrado con ojo clínico. Con ojo clínico. Pasemos de la superficialidad. Yo sé que cuesta, y más cuando tenemos mucho tiempo en el Evangelio, es más difícil todavía, y por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en esto. Por eso es necesario ir al altar, Señor, y tener una conversación seria con el Señor sobre este aspecto. Y sobre el otro aspecto, si usted ha identificado ciertos alimentos, la fuente de la provisión de estos cananeos sobre su vida, y no encuentras la sabiduría o la forma para cortarles el suministro, pues una vez más tienes que ir al altar, tienes que ir al trono de la gracia, así como hizo David cuando muchas veces iba a la guerra, que iba y consultaba con Dios para pedir la estrategia exacta. ¿Para qué? Para ser más eficiente, para no perder tiempo. Y para golpear con fuerza, vas a tener que ir. Entonces, Señor, ¿cómo hago para cortar este suministro? ¿Cómo hago para quitarle la provisión a estos cananeos en mi vida? ¿Cómo hago para que dejen de fortalecerse de esta manera? Y Dios te va a iluminar, Dios te va a dar la sabiduría, Dios te va a dar la dirección para que cortes esos suministros. Mientras estaban en Besek, se toparon con el rey Adonibesec y lucharon contra él. Y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Adonibesec escapó, pero los israelitas pronto lo capturaron y le cortaron los pulgares de las manos y de los dedos gordos de los pies. Adonibesec dijo: una vez yo tuve 70 reyes sin los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies, comiendo migajas debajo de mi mesa. Ahora Dios me devolvió lo que les hice. Mire exactamente lo que este hombre reconoce acá. ¿Y qué dice Gálatas 6:7? Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Se cosecha lo que se siembra. Y el número 70 habla de plenitud, de integridad, de perfección de Dios. Hablando entonces de una manera muy simbólica acá de la justicia de Dios, de que Dios está allí dándole a cada quien lo que cosecha. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Entonces por eso es muy fundamental que nosotros como creyentes miremos lo que hemos estado sembrando, porque Dios no va a hacer de la vista gorda y de ahogar la cosecha de lo que hemos venido sembrando. Y con esto vuelvo y le repito, no estoy hablando de que a lo mejor usted ha sembrado mal, porque a lo mejor usted tiene tiempo en el Evangelio. Quizás esas malas siembras eran en tu vida anterior, que por ignorancia y por maldad y por muchas cosas pues sembraste cosas malas. Quizás ya ese periodo no, pero en Cristo podemos también cometer errores al sembrar, por supuesto. No somos perfectos, estamos en un proceso de santificación, pero es posible. Y aquí este hombre dice: yo le hice esto a 70 y ahora me lo están haciendo a mí. Estoy cosechando lo que recibí. Y el número 70 es muy simbólico, porque entonces nos habla precisamente de la justicia de Dios, de la perfección de Dios, de que le devolvió todo lo que este hombre había sembrado. Así que esto es una ley de vida. En el mundo le llaman el karma. Ay, que es el karma el que me alcanzó. En el mundo siempre Satanás distorsionando y cambiando las cosas para que la gente no conozca de ninguna manera los caminos del Señor.
pero no es algo, no es una ley mística o de las tinieblas. Es un principio establecido por Dios para la humanidad. Porque este hombre no formaba parte del pueblo de Israel. Este hombre no era cristiano, este hombre no era hebreo, no estaba dentro del pacto que Dios había hecho. Y cosechó lo que sembró. Sembró cosas malas, sembró crueldad, sembró humillación, sembró algo bastante fuerte y lo cosechó. Esa es la verdad. Entonces, con la misma medida que sembró, con la misma medida cosechó. Y se lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Fíjese que el hombre, desde este punto hasta el punto en que murió, sufrió la cosecha de lo que había sembrado por mucho tiempo. No nos dice cuánto tiempo pasó desde que se lo llevaron como preso de guerra, cautivo, hasta el día que murió. No nos dice cuánto tiempo pasó, pero es suficiente con que nos diga que desde el momento que lo capturaron y le cortaron también los pulgares, hasta el momento que murió, estuvo padeciendo, estuvo sufriendo las consecuencias de lo que había sembrado. Esto nos habla también de que cuando los de la tribu de Judá atacaron y cortaron el suministro, se les hizo más fácil conquistar. ¿Por qué? Porque el enemigo estaba debilitado. Los hombres de Judá atacaron a Jerusalén y la tomaron. Mataron a todos sus habitantes y prendieron fuego a la ciudad. Luego descendieron para combatir contra los cananeos que vivían en la zona montañosa, en el Negev y en las colinas occidentales. Judá marchó contra los cananeos en Hebrón, antiguamente llamada Kiriat Arba. Kiriat Arba, esta es otra ciudad interesante. Yo dije, Señor, ¿qué hay acá? Y Kiriat Arba significa ciudad de cuatro. Y ellos le cambiaron el nombre y le pusieron lugar del pacto, Hebrón. Kiriat Arba. ¿Por qué se llamaba Kiriat Arba? ¿Por qué se llamaba ciudad del pacto? Porque ahí estaban asentados Sesai, Aimán y Talmai. Estos hombres eran una de las familias de gigantes principales de los cananeos. Y era una ciudad entonces en lo que había un acuerdo entre las partes familiares. Por lo tanto, era una ciudad importante para el control de la tierra prometida. Así que conquistar esta ciudad era fundamental para ellos. Y el 3, dentro de lo que es las Escrituras, está relacionado a la Trinidad, está relacionado a lo divino. El número 4 está asociado entonces al hombre también. No a Dios, aunque el 6 también lo asocia como hombre, porque el número de hombre el número en el que fue creado el hombre, y el número 666 también es relacionado en Apocalipsis al hombre. Pero acá dice que ese fue el nombre que le pusieron a la ciudad, Kiriat Arba. Y Judá marchó contra los cananeos en Hebrón y derrotó a las fuerzas de Sesai, Aimán y Talmai. Y Hebrón significa lugar del pacto. ¿Por qué? ¿Por qué los israelitas le pusieron este nombre lugar del pacto? Porque precisamente ellos allí hicieron un pacto, ratificaron el pacto número 1 con Dios y ratificaron el pacto con sus hermanos de luchar hasta conquistar la tierra. Esa es la razón del por qué le pusieron este nombre Hebrón, y es un nombre muy significativo para la nación de Israel. Vamos ahora a 2 Corintios 3. 2 Corintios 3, versículo 4. Leo la NTV. Dice: estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Así como el apóstol Pablo dice
que no estamos capacitados por nuestra propia cuenta, sino que nuestra capacitación vino de Dios, y es debido a esa capacitación que fuimos constituidos ministros del nuevo pacto. De igual manera ocurrió con los israelitas que estaban conquistando la tierra. Ellos no conquistaron la tierra porque eran los más espectaculares guerreros. No conquistaron la tierra porque tenían la mejor y más espectacular estrategia militar. No conquistaron la tierra porque tenían avances militares de la época, todo lo contrario. Aquí varios de los cananeos tenían carros de guerra, que era para ese entonces un avance militar, y que a los israelitas les costó vencerlo, precisamente porque estaban en desventaja. En Deuteronomio, que la semana pasada lo vimos, Deuteronomio 7, Dios le dice precisamente que Él iba a ir delante de ellos y iba a ir quitando de su paso a muchas naciones, y es por ese pacto, es por esa palabra, es por ese respaldo, es por esa unción, por decirlo de alguna manera, que los israelitas, a pesar de estar en desventaja, lograron conquistar, batallar y vencer a los cananeos. Y es exactamente lo que ocurre acá con la iglesia, porque es debido a Cristo, es debido a esa capacitación que hemos recibido de Dios, que nosotros somos constituidos ministros, y por eso podemos vencer a los cananeos de nuestra vida. No es porque nosotros tengamos la capacidad para vencerlos de nuestra fuerza, porque no vamos a aguantar un round, ni siquiera 2 segundos contra estos cananeos, porque estos cananeos dominan muy bien el ámbito espiritual, y nosotros somos débiles en nuestras fuerzas. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó, ¿para qué? Para que seamos ministros de su nuevo pacto. Por eso, otra ciudad fundamental en nuestra vida es fortalecer este pacto, el pacto en el que nos encontramos, en el que fuimos introducidos y en el que fuimos puestos. Tenemos que conocer bien el pacto de la gracia, el pacto que fue establecido por Cristo a través de su sangre y de su cuerpo, de su sacrificio. Los deberes. Somos muy buenos para conocer y reclamar los beneficios, las promesas, la bendición de Dios, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo somos de malos para con los deberes, para con las reglamentaciones de este pacto? Ahí sí cojeamos. Ahí sí sufrimos de Alzheimer, se nos olvidan ciertas cosas a veces por conveniencia. Pero esa actitud que tenemos, esa ratificación del pacto, está hecha acá. Lo dijo ahorita, los israelitas hicieron un pacto entre ellos. Por eso que Judá, a pesar de que Dios le dijo a las tribus, Judá es la primera que tiene que atacar. Judá no fue orgullosa para con sus hermanos. Le dijo a la tribu de Simeón: ayúdenos, vénganse con nosotros, ayúdenos a atacar esta parte primero, y luego nosotros vamos a ir y los vamos a ayudar a ustedes a atacar también. Y esto está perfectamente visto cuando dice debemos seguir la ley de Cristo, lo vimos en Gálatas. Entonces se ratifica el pacto con Dios, y se ratifica el pacto que tú tienes que tener con los creyentes, con la iglesia. Tú tienes que estar comprometido con la iglesia, no solamente como cuerpo de Cristo, sino con la iglesia local a la cual perteneces. Eso es fundamental para tú vencer a los cananeos. ¿Por qué? Porque quizás para tú vencer a algunos cananeos tú vas a necesitar la ayuda de otro hermano. Así como los de Judá golpearon, y Judá pudo haber dicho: nosotros no necesitamos por ahora a la ayuda de las demás tribus, porque Dios respondió y nos dio una palabra a nosotros y es suficiente. Pudieron haberlo hecho, pero no dijeron eso. Dijeron: vamos a pedirle a la tribu de Simeón que nos ayude con esto. Lo mismo hacemos nosotros. Oye, hermano, yo necesito el apoyo en oración, yo necesito y Dios usa a ese hermano con una sabiduría, con una palabra, con una exhortación, con una compasión que tú necesitas para ser fortalecido, para vencer a los cananeos de tu vida. Entonces necesitamos ratificar el pacto. Por eso es que la ciudad de 4 representa ese momento, ese espacio en el tiempo, esa temporada en la que teníamos pactos, quizás con nuestro propio viejo hombre, quizás con nuestra antigua vida, que tiene que ser desarticulada totalmente para que cobre fuerza el nuevo pacto. Primeramente para con Dios,
y luego para con la iglesia local. Es fundamental para vencer que tú venzas, que tú conquistes Kiriat Arba para que se establezca la ciudad de Hebrón. Estos son fundamentos, son ciudades claves. Recordemos que antiguamente las ciudades representan, es como que dicen las capitales. Y en las capitales hoy día, ¿qué está representado? ¿Por qué son las capitales de los países? No son simplemente porque son sitios más bonitos, no son simplemente porque va mucho turismo, no. Todo eso tiene una razón, no es simplemente porque están las principales empresas que operan en ese país. Todo eso tiene una razón y es porque ahí está sentado el poder republicano, federativo, según la forma de cada país de gobierno. En las capitales del mundo están los gobiernos de esos países, por eso son las capitales. Y como están el poder representado, entonces funge, influencia el resto de las demás cosas. Por eso están las principales oficinas de las empresas, hay turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la razón de ser. Esa es la razón de ser. Y estas ciudades eran esos puntos fuertes, esas capitales predominantes que eran claves para lograr vencer a los cananeos en esta lucha. Fíjense todo lo simbólicamente interesante que hemos visto a lo largo de esta serie. La ciudad de Bezek es importante. La ciudad de Kiriat Arba, que la vamos a transformar en Hebrón, es fundamental para vencer, muy necesario. Y Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. Y el antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Es fundamental ratificar el pacto, el compromiso que tenemos para con nuestras iglesias. Ha sido esta ciudad en particular ha sido atacada nuevamente por los cananeos en este tiempo de pandemia, y por eso la iglesia en términos generales ha tenido una disminución del compromiso de sus miembros con las iglesias locales, y se ha visto una merma en las áreas de servicio, se ha visto una merma en el compromiso financiero para el sostenimiento del templo o de las distintas actividades que la iglesia local tenga. Se ha visto una disminución en el compromiso de ayudar de alguna manera al sustento de sus ministros, como lo vimos en Gálatas. ¿Por qué? Porque los cananeos aprovecharon el tiempo pandémico, que fue largo. Nadie pensó, el mundo, siempre usted escuchaba la noticia, decía que de 6 meses este virus no iba a pasar y que íbamos a volver a la normalidad. Sorpresa, 2 años y piquito, porque ahorita las cosas se han relajado, pero todavía estamos dentro de una situación todavía pandémica, que las cosas entre comillas han vuelto un poco a la normalidad en algunos aspectos, pero todavía se ven situaciones post-pandémicas. Y ese tiempo, los cananeos que la iglesia dejó vivo porque los tenía controladitos, se aprovechó. Y este es uno a los que los cananeos volvieron otra vez Kiriat Arba. ¿Para qué? Para que la iglesia bajara en el pacto que tiene, se relajara con el pacto, con Hebrón. Y se han visto las consecuencias, y todavía muchos hombres de Dios, ministros, están orando fuertemente, batallando para que la iglesia vuelva a Hebrón y no a Kiriat Arba, para retomar a Hebrón, para reconquistar el lugar del pacto, ratificar el compromiso con Dios, el pacto con Dios y el pacto con la iglesia, porque el creyente tiene un pacto con la iglesia, porque forma parte de ella y tiene un compromiso sólido con su iglesia local. No solamente aquí me estoy refiriendo a la iglesia universal como cuerpo de Cristo, sino a la iglesia local en la cual Dios lo puso a usted y a mí. Tenemos que tener un pacto, un compromiso. Yo no puedo pretender estar casado con mi esposa y no estar casado con el lugar donde yo vivo con ella. Eso es una cosa es tácita de la otra. O sea, si usted se casa con una persona, usted no solamente está estableciendo un lazo matrimonial con esa persona, sino que está asumiendo un compromiso también en formar un hogar y de sostener y mantener un hogar. De por sí, algunas leyes de los hombres dicen que cuando la persona desatiende el compromiso con el hogar, eso es una causal de divorcio, lo dicen algunas leyes civiles de los países.
Entonces no podemos pretender nosotros que vamos a tener un pacto y vamos a tener el pacto que tenemos con Dios y vamos a desatender el pacto que tenemos con la iglesia local. No es posible hacer eso. No está dentro de la ecuación. Judá marchó contra los cananeos en Hebrón, antiguamente llamada Kiriat Arba, y derrotó a las fuerzas de Sesaí, Aimán y Talmai. De allí salieron a luchar contra los habitantes de la ciudad de Debir, antiguamente llamada Kiriat Sefer. Kiriat Sefer significa ciudad de los libros. Así se llama. Eso es lo que significa. Y le fue cambiado el nombre por Debir, que significa santuario. Kiriat Sefer, ¿por qué le dicen la ciudad de los libros? Porque era la ciudad donde estaba establecido el poder judicial, las leyes, el código moral, legal de estos cananeos. Era su código de conducta, su código civil de justicia, etcétera, todas estas cosas. Y luego que fue atacada y conquistada, le fue cambiado el nombre a Debir, que significa santuario. Otro dato interesante, y no menos importante, sino que tiene que ver con esta ciudad que nosotros tenemos que conquistar y que tenemos que fortalecer, es que esta ciudad, este territorio que pertenecía a Kiriat Sefer y al cual le fueron cambiado el nombre, le fue otorgado a la tribu de Leví. Recordemos que la tribu de Leví no podía participar en la toma de posesión de la tierra, no podía luchar, porque ellos estaban ¿qué? Consagrados exclusivamente al servicio del templo, en este caso al tabernáculo, porque no se había erigido todavía el primer templo, al tabernáculo. Estaban exclusivamente dedicados al servicio de las ofrendas, del sacrificio, de la ley de Dios, de todo lo que tenía que ver con el culto ceremonial, religioso, etc. Por eso no es menos importante y no es menos relevante el cambio de nombre. ¿Por qué le pusieron Debir? Porque era una ciudad santuario. ¿Por qué? Porque lo que representa el santuario es precisamente toda la consagración, todo lo que es la santidad, todo lo atribuido a la devoción, a la práctica, al activismo religioso, porque ahí estaba en ese territorio ahora la tribu de Leví. ¿Y qué dice Éxodo 28? Vamos ahora, Éxodo 28 del 36 al 38, leo la Reina Valera 2015. Éxodo 28, 36 al 38. Dios, dentro de la constitución ya de todas las cosas del tabernáculo que le dio a Moisés, se han establecido todas las cosas, han construido todo según el diseño dentro del plan de Dios, incluyendo pues ahora lo que es el nuevo sacerdocio, los que se iban a encargar de todo el aspecto religioso, y está llamando a Aarón, y a través de Moisés Dios le dice: harás de oro puro una lámina en forma de flor y grabarás en ella con grabadura de sello consagrado al Señor, dice la Reina 2015. Las 60 y las demás dicen santidad a Jehová. Pero aquí dice, harás de oro puro una lámina en forma de flor. Esto no es menos importante. Fíjense que Dios se toma la delicadeza, el detalle de decir que la forma que tenía que tener esta lámina es en forma de flor. ¿Por qué? Porque una flor es algo visualmente hermoso, atractivo, que genera placer, un deleite, no solo en verlo, sino en algunos casos en olerlas, porque hay flores que emanan un olor natural muy rico, muy agradable para nosotros. Entonces, simbólicamente hablando, esta lámina en sello de oro, que tiene que ser oro, que el oro en la Biblia representa la más alta pureza, lo de mayor valor, lo más representativo, lo que más debe resaltar. Y dice acá que esta lámina tenía que decir consagrado al Señor, es decir, consagrado al santuario, a Debir. Es decir, la consagración que tú y yo tenemos que tener tiene que ser hermosa para nosotros, tiene que deleitarnos, nos tiene que agradar, porque estamos consagrados, santificados, es decir, apartados para Dios, para las cosas santas, para la pureza. Y la colocarás sobre un cordón azul y estará sobre el turbante, estará en la parte delantera del turbante.
estará sobre la frente de Aarón. Y Aarón cargará con la culpa relacionada con las cosas sagradas que los hijos de Israel hayan consagrado. Es decir, cuando había faltas en el pueblo por ignorancia, porque no se corregían las cosas según el criterio santo de Dios, el culpable era Aarón, porque él tenía que enseñar. Cuando el pueblo de Israel cometía faltas civiles, porque no se ponían de acuerdo, porque habían disputas entre la familia o los vecinos, la culpa era de Moisés, porque él era el regidor en esas cosas. ¿Ya ves cómo Dios está separando las cosas? Aarón era el encargado de eso, por eso Dios le dice, tú eres el culpable de las faltas relacionadas, de las culpas relacionadas con las cosas sagradas. En pocas palabras, tú eres el responsable, ¿no?, de la vida espiritual del pueblo, de las cosas relacionadas al culto, a la ceremonia, a la devoción que el pueblo ahora me tiene que tener. Tú eres el encargado, tú eres el responsable. Todos sus obsequios sagrados también estará continuamente sobre su frente para que haya ¿qué? Gracia delante del Señor. Esto es muy importante porque estamos en el pacto de ¿qué? De la gracia. ¿Venimos de dónde? De Hebrón. ¿Y a dónde estamos mirando ahora? De Bir. Fíjense cómo una cosa está estrechamente relacionada a la otra. No vas a poder fortalecerte y mantener Hebrón si de Bir cae, si de Bir no se fortalece. Tenemos que tomar en serio, tenemos que enamorarnos, tenemos que encontrar belleza, tenemos que encontrar deleite en la consagración y en la santificación, porque allí el Señor va a poner gracia sobre tu vida, va a poner gracia sobre mi vida, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Cuando esta lámina en forma de flor, cuando este oro está limpio, cuando este oro está brilloso, cuando este oro está hermoso, cuando esta consagración está así, cuando esta santificación está así, Dios pone gracia sobre nuestras vidas. Gracia sobre gracia, porque eso es lo que a Dios le deleita, eso es lo que a Dios le encanta, lo que a Dios le agrada de su pueblo. Entonces tenemos que conquistar de vida, tenemos que conquistar el santuario, porque estamos consagrados al santuario, porque fuimos puestos para eso. Pastor, pero eso es solamente para los levitas, eso es solamente para los que tienen un servicio dentro del templo, eso no es para todo el mundo, ¿verdad que no? Vamos a ver qué nos dice ahora Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Leo la PDT. Repito, Primera de Pedro 2, versículo 9 al 10, versión PDT. Pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Antes ustedes no eran ni siquiera un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Ustedes no habían recibido compasión, pero ahora han recibido la compasión de Dios. ¿Qué es esto entonces? Pedro ahora dice que ya no se trata de una exclusividad de una tribu según la carne, según la sangre, sino que ahora es de todo un pueblo que por la fe en el sacrificio de Cristo tiene la condición de sacerdotes también, que ya no es simplemente la tribu de Leví, no, ahora el sacerdocio en Cristo es por la fe y todo su pueblo son sacerdotes. Entonces todo su pueblo está consagrado al santuario, todo su pueblo tiene que tener esta lámina, todo su pueblo tiene que tener bien pulida este oro en su frente, en su vida, que resalte, que se note. ¿Por qué? Porque ahora somos nosotros el pueblo elegido por Dios. Ya no son Aarón y la tribu de Leví la elegida por Dios para el sacerdocio. No, es toda la iglesia, es todo creyente. Entonces, esto de los levitas, como hoy tradicionalmente se le dice solamente a los músicos, a los salmistas, a los que ministran en un altar, realmente hay un error en ese enfoque. Porque solamente quieren enfatizar un aspecto de la vida sacerdotal, de la vida de los levitas, porque muchos de ellos eran músicos también porque cantaban en el tabernáculo, tocaban instrumentos en el templo. Pero la realidad
es que los levitas tenían una vida consagrada completamente para Dios en su oficio. Y que aquí dice que era el apóstol Pablo, que ustedes han sido separados también, consagrados en esa santificación para que ministren delante de Dios. Entonces ya no es simplemente para un grupo exclusivo, sino es para todo el pueblo, para toda la iglesia, que somos puestos como sacerdotes. Entonces tenemos que conquistar el santuario, tenemos que fortalecer la consagración, tenemos que fortalecer la santificación que tenemos en nuestra vida. Tenemos que sentarnos y decir: Señor, ¿qué me falta por conquistar en mi consagración? ¿Qué me falta mejorar en mi santificación para que la ciudad de Debir esté fortalecida? ¿Qué aspecto tengo que tomar en cuenta? ¿A dónde tengo que esforzarme por conquistar para expulsar a algún cananeo que ande por allí fastidiando en la ciudad de Debir? Fastidiando en la consagración y en la santificación que tengo que tener. Yo creo que puedes empezar por aquellos comentarios que te hacen a lo mejor las personas que conviven contigo y que por muchos años te han cuestionado ciertas actitudes y ciertas palabras y que a lo mejor las ignoras o las menosprecias. Yo creo que por ahí puede ser un buen punto. Que quizás sean esas imperfecciones o esos pecados, quizás, que por mucho tiempo nos han dicho de muchas formas y de muchas maneras que tenemos que cambiar, que tenemos que mejorar, y no le hemos dado la consideración necesaria a esos puntos. Yo creo que ahí es muy relevante e importante hacerlo. Creo que ese aspecto fundamental nos puede ayudar a mejorar nuestra consagración, nuestra santificación. Si a ti toda la vida te han dicho que tienes un mal genio, que contestas groseramente, que tienes reacciones malcriadas, por ejemplo, y que por muchos años has menospreciado esos comentarios, o no le das importancia o relevancia, o te escudas detrás de que Dios me está cambiando, pues yo creo que por ahí pudiésemos empezar. Pudiésemos allí tomar en consideración y empezar a pulir ese oro por allí, porque esa parte le quita brillo al oro que tenemos que tener, esa parte le quita fortaleza a la ciudad de Debir y la hace débil ante los ataques de los cananeos. Yo creo que por ahí pudiésemos empezar, por ejemplo, solo por mencionar algo que aparentemente es insignificante, pero que está manchando el oro de la lámina que tenemos que tener. Y por último, vamos a mirar otra ciudad. Vamos a seguir leyendo Jueces. Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano menor de Caleb. Me salté un versículo. Caleb dijo: daré a mi hija Axa en matrimonio al Cataque y tome Kiriat-Sefer. Y Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano menor de Caleb, fue quien conquistó la ciudad. Así que Axa pasó a ser esposa de Otoniel. Fíjese que hay una bendición especial, hay una bendición extra para los que se consagran, para los que buscan pulir el oro, porque este hombre recibió esta recompensa, este beneficio. Ya de por sí, toda la tierra que estaba conquistando era para ellos, o sea, ya tenían bastante territorio. Ya esto nos habla de que la tierra era bastante grande, porque recuerden que eran más o menos 2 millones de personas las que salieron de Egipto. Claro, sabemos que otros murieron en el camino y todo aquello, ¿no? Pero era un pueblo grande, así que la tierra no era pequeña. Así que parte de este territorio se le iba a dar a él. Pero este hombre salió, como decimos en Venezuela, salió caballo blanco por partida doble, porque ahora se llevó una esposa también en ese proceso. ¿Pero por qué? Porque conquistó la ciudad de Kiriat-Sefer para convertirla en Debir. En ese proceso de consagración y de santificación hay una recompensa doble. ¿Qué acabamos de leer en Éxodo? Que Dios puso gracia sobre Aarón. ¿Por qué? Por la santidad y la consagración. Gracia sobre gracia. Bendición tras bendición. Este hombre recibió tierra y recibió esposa también. Pero no solo eso. Vamos a ver qué más nos dice el texto. Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano menor de Caleb, fue quien conquistó la ciudad. Así que Axa pasó a ser esposa de Otoniel. Cuando Axa se casó con Otoniel, ella insistió en que él le pidiera un campo a Caleb, su padre. Mientras ella se bajaba de su burro, Caleb le preguntó: ¿qué te pasa?
Ella contestó: concédeme otro obsequio. Ya me regalaste tierras en el Negev, ahora te ruego que también me des manantiales. Entonces Caleb le entregó tanto los manantiales de la parte alta como los de la parte baja. Tres bendiciones recibió este hombre, Otoniel. Recibió tierras, porque la estaban conquistando. Recibió esposa. Y recibió manantiales en la parte alta y en la parte alta y en la parte baja. 3. ¿Por qué? Porque conquistó la ciudad de la consagración, conquistó la ciudad del santuario. ¿Para qué? Para consagrarla, para santificarse en ella, para vivir y embellecer el oro de esa lámina que lleva en la frente Aarón. 3 bendiciones recibió. Así que si usted lo quiere ver así, este hombre recibió más de lo que ya las demás estaban recibiendo. 3 bendiciones por conquistar Debir. Ojito a esto, ojito a esta ciudad importante. Te ruego también que me des manantiales. Y entonces Caleb le entregó tanto los manantiales de la parte alta como los de la parte baja. Cuando los miembros de la tribu de Judá salieron de Jericó, la ciudad de las palmeras, los ceneos, que eran descendientes del suegro de Moisés, los acompañaron al desierto de Judá y se establecieron entre la gente del lugar, cerca de la ciudad de Arad, en el Negev. Luego Judá se unió con Simeón para luchar contra los cananeos que vivían en Sefat y destruyeron la ciudad por completo, y por eso la ciudad fue llamada Horma. El término Sefat significa torre del vigía, atalaya. Era una ciudad importante a nivel militar porque mantenía la visibilidad de los enemigos de alrededor. Era una ciudad importante por la labor que hacía en ese punto geográfico relevante para toda la paz de los cananeos. Y Horma, que fue el nombre que le pusieron luego de atacarla y de conquistarla, significa dedicado a la destrucción. Dedicado a la destrucción. Entonces, ¿cómo nosotros podemos rescatar esta enseñanza? ¿Cómo nosotros podemos aplicar esto en nuestra vida? Bueno, vamos a Marcos 14, 37 y 38. Leo la PDT para ir concluyendo. Marcos 14, 37 y 38. Versión PDT. Dice acá el Evangelio de Marcos. Este ya es el punto donde Jesús iba a ser entregado, ya se había apartado para orar. Los apóstoles se estaban quedando dormidos. Esa parte, ¿no? Y luego dice Jesús, se apartó a orar. Señor, no me quiero tomar esta copa, pero no sé, quiero que se haga mi voluntad sino la tuya. Y regresó a ver a los apóstoles. Luego Jesús regresó, los encontró durmiendo y le dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste estar despierto por una hora? Permanezcan alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. Esta es otra ciudad importante para conquistar a los cananeos, para expulsarlos y para tener el control y dominio absoluto de la tierra prometida, de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de esta nueva criatura, de este nuevo ser que está dando fruto maravilloso de justicia para la gloria del Padre. Porque aquí dice que Sefat es la torre del vigía, y Jesús le dice a los apóstoles que tenían que, como lo dice la Reina Valera, velar y orar. Aquí dice permanezcan alerta, es decir, tenemos que estar en la torre del vigía, en el atalaya. ¿Para qué? Para mantener destruidos a los enemigos. Cuando tú descuidas la oración, cuando tú descuidas el permanecer alerta, como lo dice esta versión, no vas a poder mantenerte dedicado destruyendo a los cananeos, y como consecuencia se van a ver afectadas las demás ciudades. Se va a ver afectada Debir, el santuario, la consagración. Se va a ver afectada Hebrón, el lugar del pacto que has hecho. Se va a ver afectado Besek, que son estas ciudades fundamentales, porque dice que el espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. Esta ciudad es importante, la ciudad de Sefat, porque tenemos que conquistar la ciudad, la torre principal donde el enemigo supervisa. Y nosotros somos los que nos vamos a montar en el atalaya ahora. ¿Para qué?
para dedicar la destrucción a los cananeos de nuestra vida, tener la determinación necesaria para mantenerlos destruidos, porque como son enemigos de nosotros, así como los filisteos y los cananeos, a lo largo de la historia vivieron atacando y hasta cierto punto, en la medida en la que Dios lo permitía, destruyendo a Israel o fastidiándole la existencia por culpa del mismo Israel, porque ya sabemos que ellos prefirieron en algunos casos no acabar con sus enemigos, sino mantenerlos subyugados. Eso les pasó factura en el tiempo. Es fundamental para evitar esto. Y termina diciendo entonces: luego Judá se unió con Simeón para luchar contra los cananeos que vivían en Sefat y destruyeron la ciudad por completo. Por eso la ciudad fue llamada Orma. Además, Judá tomó la ciudad de Gaza, Calón y Ecrón junto con los territorios vecinos. Así que tenemos que tomar Sefat, prestarle atención a estas ciudades muy significativas y muy simbólicas para nuestra vida. Tenemos que permanecer alertas y orar para que no caigamos en la tentación de dejar con vida y subyugar a los cananeos, sino destruirlos y echarlos por completo. Eso es lo que tenemos que hacer, amén. Así que vamos a orar. De verdad que es muy edificante cuando somos guiados por el Espíritu, cuando somos iluminados por el Señor. Podemos ser de verdad bendecidos a través de su palabra, hasta en detalles que a lo mejor uno ni se imagina que podemos encontrar una edificación en las Escrituras. Allí lo vamos a encontrar. Allí está el Señor esperándonos para bendecir nuestra vida. Señor, gracias porque tú una vez más nos llevas de la mano, porque tú eres el maestro por excelencia, porque tú instruyes nuestras almas, tú nos haces entender y comprender, Señor, estas verdades. Tú pones delante de nosotros estas perlas maravillosas para que tengamos mayor pasión, mayor anhelo y mayor sed, Señor, por ellas, para que así seamos diligentes en encontrarlas, en poseerlas, Señor, y en vestirnos conforme, Señor, tú nos permites. Padre, que tú puedas, a través de cada uno de estos mensajes, a través de este mensaje, Señor, que tú nos has dado el día de hoy, tú puedas darle mayor entendimiento a tu pueblo para que pueda comprender lo importante y lo relevante que son cada uno de estos aspectos de tu verdad, de tu palabra, y que así como los israelitas conquistaron cada una de estas ciudades por lo importante y lo relevante para la conquista de la tierra, pues que nosotros tengamos también igual de relevante e importante cada una de ellas, Señor, para fortalecernos en tu palabra, para consagrarnos para ti, para vivir conforme a tu voluntad y tener una vida plena que traiga mucho fruto a tu nombre, Señor. Padre, bendice a tu pueblo de esta manera, Señor. Amén.